me ha asignado la pastora, estamos usando el leccionario. El leccionario, lo trató de explicar la pastora hace 2 o 3 veces. Básicamente es una serie de lecturas asignadas para poder ocupar diferentes temas en el año litúrgico. Y las lecturas de este año nos sirven porque podemos dar un recorrido por toda la Biblia a lo largo del año. La lectura la mencionaré un momento más adelante. Leímos ya el pasaje a Filipenses, pero estaremos en Mateo en un momento. Ya estamos en el capítulo que nos narra la entrada triunfal a Jerusalén. Es como si desde la última predicación que estuve aquí con ustedes hasta ahora no hubiera pasado mucho. Ahora voy a unos versículos adelante. Jesús, en su entrada triunfal, es reconocido, es aclamado por el pueblo. El mundo se va tras él, alabado por la gente, y los fariseos se alarman. Recuerdan, miren, todo el mundo se va tras él. Jesús va al templo, saca a los que hacen negocio con la fe, y los fariseos se ven amenazados porque pierden fama, pierden ganancia económica, pierden futuro. Esto da pie a varias disputas. Imágenes que subrayan el conflicto. La higuera estéril, esa higuera a la que va Jesús y la maldice porque no ha dado fruto, y luego voltea a ver a los judíos y les dice, tomen en cuenta esta. Imágenes que subrayan que la clase gobernante y los religiosos estaban fallando y no están contentos. En este pedacito, después de la entrada triunfal, hay 3 parábolas. Una antes y una después de la que nos ocupa ahora. Esa cae ya en el capítulo 22. Voy a leer para ustedes la parábola que se encuentra. La voy a leer porque es una traducción muy actual, la palabra de Dios para todos. Léala y escúchela, yo la leo. Escúchela con atención. Mateo 21, 33 al 46. Por si quiere hacerse bolas con su propia versión y leerla usted, léala también. Si no, solamente escuche. El Señor Jesús está ante los suyos. Escuchen esta historia. El dueño de una finca plantó un viñedo y construyó un muro alrededor. Luego, cavó un lugar para hacer el vino y construyó una torre de vigilancia. Después, alquiló el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño mandó a sus siervos para que hablaran con los labradores y pidieran la parte que les correspondía al dueño. Pero los labradores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y agarraron a pedradas a otro más. El dueño mandó otra vez a otros siervos y los labradores les hicieron lo mismo. Más tarde, el dueño les envió a su propio hijo. Se decía a sí mismo, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron que era el hijo del dueño, dijeron entre ellos, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. Entonces lo agarraron, lo echaron fuera del viñedo y lo mataron. Sigue hablando Jesús. ¿Ustedes qué creen que hará el dueño del viñedo con estos labradores cuando llegue? Y le respondieron, él matará de manera terrible a esos perversos y les alquilará el viñedo a otros labradores que sí le darán su parte de la cosecha. Jesús les dijo, seguramente habrán leído las escrituras que dicen, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Esto fue lo que hizo el Señor y es maravilloso verlo. Es una cita del Salmo 118. Por eso les digo, a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a otra nación que produzca lo que Dios quiere que su reino produzca. El que caiga sobre esta piedra será pedazos, y si la piedra cae encima de alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos escucharon esas historias, se dieron cuenta que Jesús estaba hablando de ellos. Querían arrestarlo, pero tenían miedo del pueblo porque la gente consideraba que era un profeta. Antes de continuar, dediquemos un tiempo más a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hace un momento orábamos por Jerusalén, ahora oramos, Señor. Permítenos a nosotros escuchar, abrir nuestros oídos y abre nuestro entendimiento para que la exposición de los conceptos de tu palabra y tu Espíritu Santo hable en nuestro corazón y podamos escuchar tu voz. Bendice al que habla, Señor, y que no sean las palabras del que habla, que sea la voz de tu Espíritu hablando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchen esta historia en el versículo 33. Es una parábola paralela que se encuentra también en Marcos 2 y en Lucas 20. Esta es la más dura de las 3 parábolas que les he mencionado. Dice que el Señor plantó una viña
Esto tiene una conexión obvia con Isaías 5, donde se habla del Señor plantando una viña. La viña siempre ha sido un símbolo para la nación de Israel, y esta parábola es la más alegórica de las tres, es decir, usa más imágenes, más símbolos. Los esclavos enviados por el Señor de la viña representan a los profetas, esos que fueron rechazados. El hijo representa al Mesías. Y nótese que hay un hijo en cada una de las tres parábolas de este grupo, pero usado de maneras diferentes. Y los inquilinos representan a esa nación de Israel, o al menos a los líderes de Israel. En el contexto inmediato, los nuevos arrendatarios son esa gente común de la tierra, pero en el contexto más amplio se refiere a los gentiles. Podemos leer otros pasajes como Mateo 28 o Hechos 1:8, donde habla de todas las naciones de la tierra. La viña entonces es el pueblo de Dios. Isaías 5, y aquí el mismo Señor Jesús está hablando de esa viña como el pueblo de Dios. Dios sembró una viña para él, y hasta el momento lo eran. Pero ¿cómo está entonces que le dice el Señor a los judíos que la viña va a dejar de ser la viña? ¿Cómo es que Israel va a ser quitado de Israel? Aquí entendemos que el concepto de pueblo de Dios es más grande que la nación de Israel. Y tiene que ver con nuestra oración y mi comentario al principio del mensaje. Nación y pueblo de Dios es más grande que Israel. Hay quienes aman a Israel profundamente y su cultura. Y los ha visto, ¿no? Se ponen el equipá y el talit y el shofar. Ah, caray, creí que hablé en hebreo. El equipá es el solideo, la cosita, el gorrito de los judíos. Equipá. O kipal, le dicen algunos, es el gorrito, y algunos se lo ponen, ¿verdad? Y el talit es ese manto especial que luego se ponen, allá hay cristianos que lo llevan, y cuando oran se lo ponen sobre la cabeza. En alguna ocasión me tocó viajar en un vuelo matutino, me tocó allá en el último asiento del avión junto al baño, y a un lado iban dos judíos, y empezaron sus oraciones, judíos ortodoxos, ya sabe, con las patillas creciendo hasta acá, y sus vestiduras tradicionales, y su cosa aquí pegada en la cabeza, y empezaron a amarrarse unas cintas de cuero mientras repetían sus oraciones. Y yo creo, bueno, yo distinguí que eran judíos, ¿verdad? Pero se me hace que otro que iba por allá y empezó a ir ya se me olvidó cómo empiezan las oraciones en hebreo, ¿no? Bereshit, caray, han de haber dicho, aquí va a explotar este avión. Hay quienes aman la cultura judía. Y aún de los cristianos, el talit es el manto de oración, el shofar es ese cuerno de carnero que tocan, y alguno tal vez lo haya escuchado o lo hayamos escuchado en más de una ocasión. Y no está mal, pero el concepto de nación y pueblo de Dios va más allá de simplemente Israel. Los fariseos se sienten ofendidos cuando escuchan que van a ser sustituidos. Entienden que es referencia a ellos, porque han dejado a un lado el señorío y el dueño de ese campo no está conforme. Le han dado la espalda a los principios que Dios ha colocado, y ahora Jesús dice que Él es el centro y que están olvidando al Hijo. ¿Puede imaginar el choque que significa esto para los judíos? Y voy a hacer un poquito de historia, brevemente, sobre esta historia de redención. Cuando los judíos pensaban en su historia, pensaban en Abraham. Abraham es tremendo. Abraham era un pagano, era un idólatra. Y viene aquí para que me escuche Erika. Abraham, Erika, era un hombre que era pagano. Él y su esposa tenían sus ídolos. Es más, cuando salieron huyendo allá de Ur, ella se llevó sus idolitos, sus monitos de barro. Perdón a mis hermanos que están en internet, ya Pablo tuvo que hacer maniobras rápidas, ¿verdad? Para alcanzarme. Pero Abraham es tomado de la tierra de paganos y Dios lo escoge para traer de él al Salvador. Y los judíos decían, nosotros somos descendientes de ese Abraham. Nuestra historia está con Abraham. La esclavitud en Egipto y luego la liberación de la esclavitud de Faraón, pasar por el Mar Rojo, esa era su historia. Oiga, nosotros acaba de pasar el 16 de septiembre y nos sentimos emocionados cuando vemos las banderas de colores y el ¡Viva México! Y nos sale del corazón, ¡viva!, ¿verdad? Porque somos mexicanos. Imagínense los judíos con milenios de historia. Avanzar por el desierto, llegar a Monte Sinaí, recibir la ley, hacer el pacto con Dios.
Los judíos decían, esa es mi historia. Entrar a la tierra prometida. El rey David y Salomón y los jueces. El templo de Jerusalén. Cuánta riqueza tenemos. Y los cautiverios y los retornos. Y finalmente, después de multitud de conflictos, estaban ahí. Cuánta razón para sentirse orgullosos. Cuánta razón para levantar el cuello y decir, es que yo soy judío. Es que yo tengo toda esa historia detrás de mí. Miren todo lo que he recibido, su tesoro. Cuando un judío decía, yo soy judío, yo soy descendiente, bueno, no decía yo soy judío, ¿cómo dirían ellos? Yo soy descendiente de Abraham, yo soy israelita. Cuánto orgullo, cuánto honor, cuánta riqueza en sus manos. Todo eso lo tenían en sus manos. ¿Cómo se atreve este hombre, para ellos humilde hijo de un carpintero más humilde aún, a apuntarlos de esa manera? Jesús dice que ellos son los cuidadores y responsables de toda la riqueza que Dios les ha dado. Al igual que los labradores malvados que cuidaban la hacienda de este señor, estos judíos se habían ocupado de buscar solo lo que les interesaba a ellos, solo lo que era conveniente para ellos, solo lo que se acomodaba a sus principios, solo lo que estaba cómodo en su vida, y habían rechazado la voz de los enviados de su Señor. Indignación, ofensa. Yo me los imagino, pero ¿qué le pasa a este que no sabe quiénes somos nosotros? Y luego había fariseos, gente importante, ¿cómo se atreve? Que vea el templo, que vea la santa ciudad, que vea el palacio del rey, que ve todo lo que hemos recibido. Miren lo grandes que somos. ¿Cómo que esto nos va a ser quitado? Y me imagino a los judíos indignados, enojados, pero junto con la indignación, tal vez muy en el fondo el dolor de saber que realmente le habían fallado a Dios, que realmente le habían fallado al Dios que les había dado todo. Saber que habían menospreciado la riqueza que habían recibido. Era indignación, pero también era pérdida y deshonra. Las palabras del Señor son un llamado a enfrentar la realidad, a ser valientes. Mira lo que Dios ha puesto en tus manos. Presta atención a la honra que has recibido y medita si has sobrado con la dignidad que eso implica. ¿Han seguido fieles a quien los contrató, los labradores? ¿Han respondido íntegramente a aquel de quien recibieron las llaves de la viña? Y la historia se hace, iba a decir en dos niveles, pero realmente en tres. El primer nivel es la historia de la imaginación y la fantasía. Cuando ellos imaginan aquellos, esta bandera me estorba para ver a Erika. Voy a pasarme a este lado ahora. Camarógrafo. Ya amplió el ángulo. La historia se realiza en tres, ¿cómo dicen en los circos? Tres pistas. La primera pista es la de que ellos están imaginando a los labradores. Estos labradores malvados. Se están imaginando al dueño de la viña. Pobre hombre, ya envió a sus trabajadores, los maltrataron, los apedrearon, mataron a otros. Envió a su hijo, mataron a su hijo. Y hay otro escenario, otra pista. Son ellos mismos los judíos. ¿Qué hemos hecho nosotros con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué hemos hecho nosotros las veces que Dios nos habló y nos encargó y nos dijo? Y ellos recordaban, porque la Escritura es bien enfática en decir que una y otra vez Dios habló y ellos rechazaron a los profetas. Y la tercera pista está aquí, hermanos. Porque también nosotros tenemos tesoros en nuestras manos. Porque también nosotros hemos recibido tanto de Dios. ¿Ha usted experimentado la presencia de Dios junto a usted? ¿Se ha usted gozado con el saber que Dios le escucha? ¿Ha escuchado su voz hablando a través de la Escritura, de alguna predicación, algún momento íntimo o aquel estudio bíblico donde Dios habló a su corazón y dijo, eso es para mí? Aquel tiempo en que nada traía paz,
Pero de alguna manera sobrenatural llegó la gracia de Dios y usted supo que todo iba a estar bien, a pesar de que todo estaba mal. Eso es lo que usted tiene en sus manos. El llamado de la historia de los labradores malvados. Los judíos sabían. Habían sido íntegros a aquel que les había entregado a la nación de Israel. La respuesta es no. Lo saben. En el fondo de su corazón ellos lo saben. Han rechazado a los profetas, los han perseguido, los han matado, han dejado la ley de Dios a un lado, han dejado a un lado aún al Mesías, la ley de Dios que dice en Deuteronomio. Yo sé que hay muchos mandamientos, pero Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y sirvas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Habían perdido el centro del mandamiento. Se habían desviado del corazón de la ley. Se habían olvidado de amar a Dios y se habían distraído, la habían disminuido en una serie de gestos, de requisitos, de reglas y legalismo. Cuidaban tanto la forma de ser religiosos que descuidaron el fondo. Por eso se indignaron. Porque no sabían cómo reaccionar. Porque entre la pérdida de privilegios y la vergüenza de la verdad, no encontraban otra manera de reaccionar ante el dolor de saber que le habían fallado a Dios. Que todo lo que tenían en sus manos lo habían malgastado y echado a perder. Hay una historia que yo he oído con diferentes cosas. Con una joya valiosa, con una moneda. También lo oí sobre un violín. Tal vez usted ha escuchado esta narración. Una familia tenía mucha necesidad y había entre ellos un anciano imposibilitado, un joven inexperto que no sabía mucho de la vida, y entre la escasa provisión que había en casa había un violín recargado en el fondo de una habitación. Y se encarga al joven que vaya a vender el violín. ¿Ha oído esta historia? Primero entre los vecinos, y todo lo menosprecian, ofrecen unas cuantas monedas. Y ante el fracaso, este anciano envía al joven a la ciudad, a un hombre entendido de violines que examina la pieza y se da cuenta que vale una fortuna. ¿Ha oído la historia? Si no la ha oído, ya se la medio conté. Lo menospreciado resultó ser muy valioso. Dependía del ojo de quien lo estuviera viendo. Lo que los judíos tenían en sus manos, lo habían desestimado. No se habían dado cuenta de la gran herencia y bendición que tenían y habían dejado a un lado lo que Dios había dado por ellos. La crisis se acrecienta con dos elementos. La imagen de un dueño, esto era al final del pasaje, la imagen de un dueño entregando el cuidado de su tierra a los labradores no es extraña. Probablemente algunos de los que estaban escuchando a Jesús eran labradores que cuidaban la tierra de alguna persona con más dinero. Esa era una práctica común en los tiempos de Jesús. Algunos de los que estaban ahí escuchando eran labradores que tenían que responder a sus amos, y otros probablemente eran dueños de fincas que eran cuidadas por labradores. Tal vez los fariseos eran los dueños de una que otra finca, que tenían empleados a cargo de sus tierras. Así que mientras Jesús hablaba, ellos se imaginaban, no de una historia allá en la distancia, sino de algo que pasaba muy cerca de ellos. Me imagino a este hombre humilde que cuidaba los terrenos de alguien más, imaginándose qué pasaría si su amo se enteraba de que había hecho mal uso de sus bienes. O al revés, me imagino al que tiene dinero diciendo: ay, en la torre, el dinerito que dejé en el cajón, la joyita que dejé allá, no la vaya a mal usar el malvado. Cuando Jesús presenta la historia, yo creo que ellos volteaban los ojos y pensaban más allá. Y entonces Jesús les sorprende con una pregunta: ¿qué se debe hacer con estos labradores malvados?
La respuesta viene del pueblo. No es Jesús quien dice, es el pueblo quien dice. Él los matará de manera terrible. Alquilará el viñedo para otros labradores que sí le den la parte de la cosecha. El sentido común mismo dice que las cosas no pueden seguir así. Oiga, me encantaba este pasaje para hablar de un pueblo elegido que pierde la elección. Pero creo que Jesús no quería hablar de eso. El pasaje está re bueno para poder hablar de que los elegidos finalmente dicen, ¿sabes qué? No cumpliste con lo que tenías, para afuera. Pero creo que Jesús quiere hablar más que de eso, que se puede implicar. Más que de eso quiere hablar de otra cosa. Quiere hablar de nuestra responsabilidad ante lo que Dios nos ha dado. Quiere que veamos, lo pone obviamente para los judíos, pero al ponerlo para nosotros, nos quiere enseñar algo. Bueno, se hace grave la declaración porque la gente es la que dice que los va a matar y va a sustituirlos con alguien más. Y además, Jesús no dice sí o no, sino a respuesta, Él hace referencia al Salmo. La piedra desechada, lo que ustedes no querían, va a ser central. Y está haciendo referencia a Él mismo. Y entonces la crisis de los judíos que lo escuchan se hace doble porque es algo lógico. Tiene que pasar por puro sentido común y porque para colmo, aquel que ellos estaban rechazando sería puesto como el principal, el centro. Es una declaración tajante. A ustedes se les quitará el reino de Dios, se le dará a otra nación. No valoraron lo que había en sus manos y lo perderán. ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos y cómo reaccionamos a esto? Permítanme esos pensamientos. Primero, no podemos sustituir el señorío de Dios sobre nosotros. La parábola e Israel mismo nos muestran que podemos perder la guía, sustituir lo fundamental con lo superfluo. Podemos perder el camino. Amados, y ese es un peligro de nuestras iglesias históricas. Yo me levanto el cuello y digo, no hombre, mi bisabuelito era metodista. A ver, ¿quién me gana? A ver, ¿quién tiene padres metodistas? Abuelos, bisabuelos. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde salió mi esposa? La regañamos, pastora, se salió de sermón mi mujer. Creo que ella tiene tatarabuelos. No, pero no metodistas. Bueno, ¿quién sabe? ¿Cristianos? ¿Al de perdida? Sí, tatarabuelos. ¿Cuántas cosas hemos recibido? Pero es un gran riesgo. Es el gran riesgo tener la herencia de que estamos en la iglesia semana tras semana y mes tras mes y año tras año. Oiga, así estaban los judíos. Se sentían orgullosos de toda su herencia, de toda su riqueza. Ellos eran hijos de Abraham. Fuimos electos por Dios. ¿Quién nos quitará nuestra elección? ¿Quién nos quitará? Y Jesús dijo, no se engañen. El que esté sentado hoy en la silla del templo no es suficiente. No se engañen. Si no somos sensatos, podemos vivir cegados a la voluntad de Dios si no nos dedicamos consciente y activamente a buscar su voluntad y su guía. La directora de alabanza de esta mañana nos insistió 2 o 3 veces, no es solamente cantar, es adorar, tratando de llamar nuestra atención a no solamente abrir nuestra boca y emitir sonidos, sino abrir nuestro corazón y emitir adoración. ¿Sí entendimos la diferencia? Y el predicador de aquí al frente, yo doy muchas gracias a Dios, y se lo he dicho muchas veces, por nuestra pastora. Porque Dios la usa, y se los digo, comercial hermanos, luego lo borran. Como formado en un seminario, doy gracias a Dios porque nuestra pastora dedica tiempo a la interpretación y a la búsqueda de lo que la Biblia quiere decir. Y a mí me encanta eso, por eso vengo a Príncipe. Pero no se trata solamente de que el pastor aquí al frente y el predicador diga. Se trata de que nuestros oídos estén atentos y digan, Dios, ¿qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? Y no solamente que digas qué tienes para mí, sino que salgamos y hagamos, y leamos Malaquías 3, dele un codazo al doctor. Porque luego lee Malaquías 3 y luego nos vamos. Que hagamos lo que Dios nos invita a hacer, lo que Dios nos desafía a hacer.
No solamente digamos que yo soy, es que yo... Ya les conté la historia. Cuando alguien me habló de Cristo y me dijeron, ¿eres salvo? Le dije, soy metodista. No, que si eres salvo. Yo dije, soy metodista, voy a Monte Sinai. No, que si eres salvo. Y no entendí. A veces es más cómodo o placentero seguir como estamos, haciendo lo que siempre hemos hecho y no aceptando el señorío de nuestro Dios. No podemos sustituir el señorío de Dios por formas litúrgicas. Y dije estas dos palabras y pensé una vez más en mi iglesia metodista. Como ustedes saben, vengo y voy por todo el país. Ay, soné como que voy a muchos lugares. Voy a 5 o 6 ciudades cuando mucho. Y hay diferentes formas de expresión. Hay diferentes formas de alabar a Dios. Y recientemente estuvimos en un devocional donde todo fueron oraciones leídas. El presidente de programa de la Conferencia Anual del Sureste hizo una liturgia pura, ahí en el proyecto, todo leído, y alguien dirá, qué aburrido, mira qué rica, algún día seremos pedidos, no nos la pasó Ulises, vamos a reclamarle. Y era oración leída, eran oraciones leídas, y frases, y el credo, podría parecer tan seco, pero cuando se hace con el corazón hay tanta riqueza. Pero no se trata de repetir liturgias o copiar formas. Recientemente fui a una iglesia. Era el único que llevaba Biblia. Literalmente, entre todos los cientos de personas, había como 400 que ahí, era el único que llevaba Biblia, porque todo lo proyectaban ahí. La iglesia pintada de negro, mucho sonido y muchas luces, muy bonita, y el sermón no fue bueno. Vamos a copiar las formas, pastora. No es copiar, es el peligro, es perder el señorío de Cristo. Es peligroso caer en ese estado. La parábola y otros pasajes nos llaman a movernos de ese estargo de contentamiento. Jesús nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pablo nos dice, no nos conformemos a este siglo, transformémonos. En Apocalipsis nos dice 22:11, el que es santo, santifíquese todavía. Nos habla, Hebreos, nos habla de un continuar, de un crecer, de no quedarnos donde estábamos, porque podemos perder aquello que consideramos seguro. El gozo puede ser perdido. Y tal vez usted lo ha experimentado ya en algún momento. Ese gozo que motivaba su vida, ese propósito que sentía usted al caminar como hijo, como hija de Dios, esa certeza de nuestra comunión con Dios, pueden perderse. O podemos perderlos. Los judíos se habían desviado. Los judíos, con sus manos llenas de bendiciones, tenían desviada la brújula. ¿Será que nosotros podemos estar en el mismo lugar? Leí hace unos días, pastora, no te lo mandé, pensé en mandarlo, pero a ver si lo encuentro y te lo mando. Un artículo sobre el decrecimiento de la espiritualidad o la fe cristiana en el mundo. Claro, los gringos son buenos para hacer análisis estadísticos, ¿verdad? Decían ellos, hubo un tiempo en que 2/3 partes del país, de los Estados Unidos, se consideraban a sí mismos creyentes o incluso cristianos. Hoy, 1/3 parte se identifican como cristianos. Creyentes, van a la iglesia, pero no es así. No son creyentes. Cada vez en las nuevas generaciones es más difícil identificarse como cristianos. ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa en nuestras filas? ¿Por qué de pronto hay madres y padres y abuelos que se entristecen porque sus hijos y nietos ya no quieren ir a la iglesia, no encuentran sentido a congregarse? Estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de nosotros. ¿Qué está pasando? Los judíos se habían vuelto un grupo religioso, siguiendo la forma, cuidando las maneras, y habían perdido el fondo. Jesús se acerca y dice, hasta aquí llegó.
Gracias a Dios porque el reemplazo era Jesús. Dice, yo soy el centro y las cosas van a cambiar. Tengo otra parábola ahora en Lucas 13. Dijo también esta parábola el Señor Jesús. Lucas 13:6. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza la tierra? Entonces respondiendo el Señor le dijo, déjala todavía 1 año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien y si no, la cortarás después. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? ¿Qué son nuestras riquezas? Tal vez hemos llegado al tiempo de reescribir nuestra tabla de valores para colocar lo importante realmente en el primer lugar. El apóstol Pablo, en la lectura que tuvimos al principio del culto, Filipenses 4, dice, y le pedí a Erika que me dijera qué Biblia estaba usando, porque yo lo traía en otra versión, pero me encantó la versión que ella usó. Usó la nueva traducción viviente, ¿verdad, Erika? Así que leí para ustedes. ¿Qué decía Pablo respecto a lo que había en sus manos? Empieza diciendo los versículos que leímos del Filipenses 4, del 3 en adelante, de todas las riquezas que tenía. Judío, fariseo de fariseos, enseñado a los pies de los grandes. Pero dice en el versículo 7, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Tal vez es tiempo de reescribir nuestra tabla de valores. Tal vez es tiempo de acercarnos valientemente a todo aquello que consideramos valioso y digno y ver si no estamos viviendo un esquema religioso, cómo actuar. Dediquemos tiempo a conocer en verdad lo que hay en nuestras manos. Vayamos de nuevo a las promesas que Dios nos ha hecho. Acerquémonos a la Biblia. Examinemos lo que Dios nos ha hablado, no solamente a la luz de lo que nos interesa y nos gustaría, sino también a la luz de sus demandas. No sé con quién compartía, creo que en una reunión nacional. Cuando pasé por Deuteronomio, leí esas, si ya se los dije, no sé dónde se los dije. Pasé por Deuteronomio y me encontré ese pasaje que dice, serás cabeza y no cola. Y dije, amén, amén, ¿verdad? Si guardas todos los mandamientos, si no te desvías en uno, si sigues fielmente todo lo que te digo, caray, ese ya no me gustó. Serás cabeza y no cola, ese sí me gustó, pero lo demás no me gustó. Será tiempo de acercarnos a sus promesas y a sus desafíos, a sus demandas. Como a través de la lectura de la palabra, a través del compañerismo con hombres y mujeres que busquen lo que Dios quiere que busquemos, del estudio bíblico individual y grupal, de la vida de oración, de la vida devocional, pasar tiempo con personas que comparten esta visión, involucrarse en el servicio activo y comprometido a Dios y a su causa. Yo sé que sonó a comercial de iglesia, y eso es. Vivir, recuerda que dice Hechos 2, en el templo y en las casas, nuestra fe. Amados hermanos, no los conozco a todos, tal vez como me gustaría conocerlos, pero conozco algunos cuantos. Conozco, y voy a mencionar algunos, a los que están más dormidos. A los que, el doctor, no por dormido, sino porque lo conozco. ¿Cuántos años, doctor, tienes en Cristo? Ya unos cuantos, ¿verdad? Y la vida ha sido difícil, pero mira, ahí está el doc. Cuánta riqueza ha dado Dios a tu vida, ¿verdad, doc?
Mi hermana, sí, fue un amén, ¿verdad? Fue un amén. Mi hermana también fue presidenta nacional de las mujeres, ¿no? De conferencial, ¿qué fue? Conferencial. Fue y vino, y le ha dado tanta riqueza. ¿Cuánto hay en sus manos? No conozco mucho, bueno, podría dedicarme por otros cuantos, pero usted sabe cuánto hay en sus manos, cuánto ha recibido de Dios. Uf. Y dicen que cuando uno predica le hace uno así, pero tiene otros 3 dedos apuntando para acá, ¿verdad? ¿Cuánto ha recibido de Dios? Que no nos pase lo que a los judíos, tan seguros, tan confiados. Somos hijos de Abraham, somos descendientes de Juan Wesley. No. Ten cuidado. Valora lo que hay en tus manos y vive de manera digna, conforme a lo que Dios te ha dado, conforme a la viña que te encargó cuidar. Vive responsablemente. Pronto vendrá el Señor de la mies. Pronto vendrá el Señor que te ha dado todas esas riquezas y podrás llegar a su presencia contento y feliz diciendo: mira, Señor, todo lo que tengo que celebrar de mi vida contigo, cara a cara. O podrás acercarte arrepentido mientras el Señor te pregunta: ¿qué has hecho con lo que te entregué? Desafío, ¿verdad? Gozo o preocupación tal vez. Pero te recuerdo la higuera que no había dado frutos, no la de esta mañana ahí con Jesús, sino la de la otra parábola. El Señor la quería cortar y le dijo el labrador: no, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe, hasta que yo abone, para que dé fruto. Si hoy has venido a escuchar esto y el mensaje te dejó un poquito preocupado, hay buenas noticias. Aún hay tiempo de cavar, aún hay tiempo de abonar, aún hay tiempo de regar para ser fructíferos. ¿Le quiere decir a Dios: aquí estoy? Quiero ser fructífero. No quiero quedarme como los judíos confiados en su historia y en su pasado. Quiero vivir confiado en lo que tienes para mí hoy. Le invito a ponerse de pie para orar. Padre, te damos muchas gracias porque a través de las historias de la Biblia hoy tú nos desafías y nos hablas a vivir conforme a tu voluntad. Padre, no lo dije suficiente en el mensaje. En medio de este gran conflicto, cuando Jesús se coloca como la principal piedra del ángulo, como la piedra principal de este edificio, estaba diciendo: yo soy el importante y no tú. Y queremos rogarte, Señor, si acaso en nuestro caminar de días o de años o de meses en ti nos hemos conformado a las formas, a las tradiciones, al hacer, pero no al vivir. Que tú nos ayudes, Señor. Si acaso la experiencia cristiana se ha vuelto para nosotros fatigosa o seca, si acaso nuestra vida es árida, Señor, permítenos, Señor, al igual que aquella parábola de la higuera que estaba a punto de ser cortada, pero encontró misericordia, nosotros podamos encontrar misericordia. Señor, si entre nosotros, si nosotros mismos somos como esas higueras que no hemos dado fruto, cava alrededor de nosotros, abona nuestra vida, nútrela con esa agua viva de tu palabra. Y Señor, permítenos reevaluar, permítenos rehacer nuestra lista de prioridades y entender que el centro de nuestra vida no es nuestra religión, no son nuestras formas, debe ser tú. Permítenos colocarte a ti, Señor. Acércanos a tu palabra, acércanos a la oración, acércanos a la comunión con tus santos, acércanos a ti, Señor. Y permite que podamos llevar fruto. Que el juicio sobre Israel no sea nuestra experiencia. Hay unos que han recaído, Señor, pero nosotros queremos permanecer fieles a ti. Ayúdanos con tu gracia, con tu fidelidad, a hacer lo que tenemos que hacer. Sé tú nuestro sostén, sé tú nuestra fuerza, sé tú nuestra ayuda, Señor.
Permítenos escuchar tu voz, no solamente el domingo en la mañana, sino cada mañana en nuestras casas, ser movidos a hacer tu voluntad. Permítenos ser hombres y mujeres fructíferos. Permítenos, Señor, vivir de tal manera que la gente se dé cuenta que no somos un grupo de personas más que llevan un nombre, sino que somos un grupo de personas que llevan una vida contigo, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, fortalécenos en nuestras flaquezas, transforma, Señor, aquellas cosas que consideramos imposibles de hacer. Y que en todo esto tu nombre sea glorificado, tu nombre sea conocido entre nosotros, Señor, alrededor de nosotros, y tu iglesia sea bendecida. Como decía el apóstol Pablo, no queremos decir que lo hayamos logrado ya, que hayamos alcanzado la perfección. Queremos seguir adelante a fin de hacer nuestra la perfección para la cual Cristo Jesús nos hizo suyos. Queremos concentrarnos en olvidarnos del pasado y fijar la mirada en lo que está por delante. Avanzar hasta el final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.